Buenos días, hermanos. Nuestra asamblea de circuito comienza ahora con un preludio musical. Esta música forma parte del programa, así que escuchémosla en silencio. Si lo hacemos, estaremos preparados para prestar total atención a los discursos que siguen. Los invitamos a sentarse y disfrutar de la música. Come share in the work of our Master, respond to his call and obey. He offers to help and to guide you. His teaching will show you the way. The seed of the truth has power to grow.
in hearts that are honest and true. So give of your best as you faithfully share in the work you've been given to do. How much of your work is successful may often depend much on you. Those hearing will need your assistance to learn and to love what is true. So help them to deal with pressures and doubts they're certain to face on their way. The seed of the truth will bring joy when you see how it grows in their heart day by day. The seed of the truth has power to grow in hearts that are honest and true. So give of your best as you faithfully share in the work you've been given to do.นี้จำเป็นที่เราต้องรู้ลึกและสุขุมความจริงต้องเข้าใจ ต้องดูการงานอันใดและสิ่งไหนสำคัญกว่าสิ่งใดที่ต้องทำสิ่งนี้เรารักชั่วเราเกลียดชังให้อย่าสุขใจพบความยินดีมากมายผ่านอาทิตย์ทางทุกวันศึกษาให้ทำสิ่งสำคัญกว่าไว้หากแก่
งบจนเกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจเปลี่ยนไปด้วยความหวังจะเจอคืนแท้รักแท้จะรู้รักจะเติบโตรักจะมอบความสุขใจเมื่อเราเรียนรู้เมื่อเราเข้าใจเมื่อทำสิ่งสำคัญกว่าไว้อย่างนั้น Bienvenidos a nuestra asamblea de circuito. Tenemos muchas ganas de aprender sobre Jehová y de estar juntos. El programa completo se emitirá simultáneamente en la frecuencia modulada de FM 106.9. La sección de asientos destinada a las personas mayores y enfermas está situada en las 2 primeras filas de butacas a la entrada de este auditorio. Por favor, demostremos el amor que les tenemos a estos hermanos dejando dicha sección para ellos y a las personas que les cuidan. Por favor, asegúrense ahora de que sus teléfonos y dispositivos electrónicos estén configurados para que no distraigan a nadie. Las grabaciones del programa son para uso personal o para beneficio de quienes no hayan podido asistir, no para circulación o distribución general. Los candidatos del bautismo deben estar sentados en la sección central de butacas frente a esta plataforma durante el discurso de bautismo que comenzará a las 11:35 de la mañana. El título de la asamblea es Pórtense de una manera digna de las buenas noticias y está basado en Filipenses 1:27. El programa de hoy nos ayudará a vivir de acuerdo con las buenas noticias que predicamos. Para comenzar, los invitamos a ponerse de pie y a cantar la canción número 35, titulada Asegurémonos de lo más importante. Después, el hermano Luis Antonio Vargas hará la oración de apertura. Canción 35.
Le damos gracias a Jehová por las buenas noticias. Tener fe en las buenas noticias influye en nuestra vida. ¿De qué manera? Prestemos mucha atención a nuestro superintendente de circuito, el hermano Froilán Fernández Amador, que presentará el primer discurso de esta asamblea titulado ¿Qué efecto está teniendo las buenas noticias en usted? Eres lo que comes. De seguro he escuchado esta expresión muchas veces y podríamos decir que es una regla en la que consiste que los alimentos pueden causar un efecto positivo o negativo en nuestra salud física. Claro, dependiendo de la calidad de estos. Entonces, como es una regla, podríamos aplicarla en otras áreas. Podríamos decir, eres lo que escuchas, eres lo que ves o eres lo que lees. Dicho de otra forma, hay muchas cosas que marcan el camino o trazan la ruta de nuestra vida. ¿Y qué hay de las buenas noticias? Podríamos decir, ¿somos el resultado de estas? ¿Han producido algo bueno en nuestras vidas? ¿Han hecho un giro? De seguro que sí. De hecho, nuestro rostro lo evidencia con una felicidad radiante. Las buenas noticias están cambiando vidas. Y precisamente el tema de esta asamblea de eso trata. Por cierto, ¿de dónde está tomado el tema de nuestra asamblea? De la primera carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 27. ¿Gustaría leerlo y juntos analizarlo para ver por qué es tan apropiado? Les animo, por favor, queridos hermanos, y todos los que nos acompañan a analizar Filipenses 1, 27. Noten por qué es tan oportuno este tema. Dice el texto, solo que pórtense de una manera digna de las buenas noticias acerca del Cristo, para que sea que yo vaya a verlos o esté ausente, oiga de ustedes y sepa que se mantienen firmes, con un mismo espíritu, con una misma alma, luchando lado a lado por la fe de las buenas noticias. Como acabamos de leer, las buenas noticias tienen un buen efecto. ¿Cuál es? Nos hace mejores. Pero noten este detalle. ¿Qué son las buenas noticias? Son el mensaje lleno de esperanza que encontramos en la Biblia y que gira en torno al reino de Dios y la salvación mediante Jesucristo. Este mensaje cambia vidas y llegamos a esta conclusión por la palabra pórtense. Noten por favor la nota que aparece aquí en la Biblia. Dice, o compórtense como ciudadanos. Probablemente en la Biblia de inglés, de hecho así es, se explica que Pablo estaba pensando en los ciudadanos romanos. Piense por ejemplo en el caso de ellos. Ellos apreciaban tanto su ciudadanía que consideraban un honor participar activamente en los asuntos del Estado. ¿Y qué hay de nosotros? De igual forma, las buenas noticias producen en nosotros esa motivación, esa alegría, ese entusiasmo de participar en predicarlas, en transmitirlas, no solamente en vivirlas, sino también en hacerlas parte de nuestra vida. ¿Qué siente cuando escucha esto? Y sobre todo, ¿qué siente cuando ve los cambios que produce? ¿No salta su corazón de felicidad y de alegría? De seguro que sí, ¿verdad? Ahora bien, me gustaría que reflexionen esta idea. Las buenas noticias cambian vidas. No es una mera mejoría, ni tampoco es un simple cambio, una pequeña modificación. A modo de ejemplo, piensa en un producto. En la etiqueta dice mejorado. ¿Significa que es nuevo? No, sigue siendo el mismo. Lo único que se hizo fue agregarle un ingrediente secundario, pero sigue siendo el mismo producto. Tal vez lo único que hicieron fue cambiarle el envase. En el tema de la transformación no es una mejoría, no es un simple cambio, es una transformación total. Y eso nos pone a pensar en el caso de portarnos a la altura de las buenas noticias. No podemos mejorar, tenemos que hacer un cambio radical. Y cuando uno examina ejemplos bíblicos, llega a esa conclusión. Veamos algunos ejemplos.
En el caso de los apóstoles de Jesús, fueron seleccionados entre los discípulos. De los 12, por lo menos 7 eran pescadores. Analice ese detallito. Si eran pescadores, tenían todo lo necesario para la pesca. Tal vez tenían un bote, redes y otras cosas más. Tal vez tenían empleados, pero dejaron todo eso atrás para seguir a Jesús y predicar las buenas noticias del reino. Tiempo después, otro discípulo hizo un gran cambio, Zaqueo. Recuerdan que Zaqueo era recaudador de impuestos y ellos tenían una mala reputación. Eran ladrones, así los catalogaban. Zaqueo, cuando escuchó las buenas noticias, estuvo dispuesto a devolver todo lo que se había robado. ¿Qué le parece cuando escucha experiencias como estas? ¿Y qué hay del apóstol Pablo? ¿Qué podemos decir de él? También hizo grandes cambios. Piensa en él. Pertenecía a 3 mundos, pues nació en el seno de una familia judía. Creció en una ciudad bajo el dominio romano y aparte de eso con cultura helenística. Estudió idiomas y según dicen ciertos eruditos, estudió muy bien el griego, lo dominaba. Y es interesante que ellos indican que esta profesión era muy cara, muy costosa. Tal vez la familia de él tenía recursos económicos, tal vez tenía suficientes recursos para él y obviamente para darle un buen futuro. Por otra parte, llegó a ser un abogado rabínico, pero todo esto lo dejó atrás a cambio de las buenas noticias. ¿Cómo consideró todo esto que dejó atrás? ¿Qué tal si leemos sus palabras registradas en Filipenses capítulo 3, versículo 8? ¿Gustaría leerlo junto conmigo? Por favor, tenga la bondad de buscar Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y muchas gracias por su fina atención y por estar tan dispuestos a buscar de la Biblia. Bien hecho. Dice la cita: es más, considero también que todas las cosas son pérdida, debido al incalculable valor del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he aceptado la pérdida de todas las cosas y las veo como un montón de basura para ganar a Cristo. ¿Cómo consideró Él todas estas cosas? Las dejó como perdidas, como que al propio, las dejó allá atrás y ya no se acordaba de ellas. De hecho, la comparó como a basura, hablando de todo lo que tenía: títulos académicos, recursos económicos, una carrera prometedora, etcétera, etcétera. Y note que cuando se compara basura, nadie en su sano juicio piensa en la basura. Mucho menos la vamos a colocar en el centro de nuestra casa como la sala. Todo lo contrario, la basura va al basurero y es olvidada. Entonces Pablo no siguió pensando en lo que había dejado. ¿Y por qué? Noten que él dice que lo puso en la balanza del precio, todo lo que tenía, y colocó al otro extremo las buenas noticias y vio que estas eran más valiosas y por lo tanto ya no pensó más en lo que dejó atrás. Y él se sintió tan motivado de ver el progreso, el cambio, la transformación que hicieron otros. Por ejemplo, en Colosenses 3:9 habla de que muchos habían desechado la vieja personalidad. Y en el versículo 10 indica que esta fue renovada, o fue más bien reemplazada por una nueva personalidad. Y esta nueva personalidad se renueva gracias al conocimiento. Piensa en esta idea. El acto de una transformación implica un cambio total, pero no se detiene. Es un proceso continuo que va en curso. Porque si alguien nada más hace un cambio y se detiene, ¿qué va a surgir? Efectivamente, la vieja personalidad va a brotar de nuevo y se va a apoderar de la persona. Entonces, esto indica que el proceso debe continuar. Muchos de los presentes hemos hecho grandes cambios, bien hecho, pero de vez en cuando tenemos ciertas recaídas y tenemos que renovar esa personalidad. Por cierto, algo que a nosotros también nos motiva hoy día es el impacto de las buenas noticias que está produciendo en muchas personas. En nuestro circuito, en una congregación, un hermano joven le predicó a sus compañeros. Le ofreció un curso bíblico a uno de ellos, quien aceptó gustosamente. Este muchacho estaba súper emocionado de lo que estaba aprendiendo, hasta que llegó el tema
de la diversidad de género. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque en realidad no era un varón. Era una mujer que se vestía como varón, hablaba como varón y se comportaba como hombre. Hasta el nombre se había cambiado. Ella le dijo a nuestro hermano, ya no voy a continuar más con el curso. ¿Y por qué? Es que lo que la Biblia me pide, wow, es increíble, es imposible que yo pueda hacerlo. Nuestro hermano continuó mandándole mensajes. Él, o más bien ella, lo ignoraba. Pero el hermano siguió escribiéndole hasta que por fin unas semanas después respondió y dijo que iba a continuar con el curso, pero ahora con la mamá de nuestro hermano. Nuestra hermana cuenta que se sorprendió cuando la vio vestida como lo que realmente es, una dama. Ella esperó un mes para que le creciera el cabello para empezar a asistir a las reuniones. Cuando mi esposa y su servidor visitamos esa congregación, ya tenía un mes de estar asistiendo. Han pasado 10 meses desde eso. 6 meses después de nuestra primera visita, cuando ella estaba, ya era publicadora no bautizada. Y en esta asamblea está entre los candidatos para el bautismo. ¿Verdad que nos emociona mucho cuando escuchamos experiencias de estas? Evidentemente el proceso no se detiene. Tenemos que seguir haciendo cambios, como un tornillo, que uno le coloca la tuerca y bajo la tensión comienza a ceder y de nuevo hay que ajustarlo. De eso trata esta asamblea. ¿Y qué más veremos en ella? Si gusta puede sacar el programa y echamos un vistazo a lo que nos espera. Justo después de este discurso, disfrutaremos de la primera serie de discursos titulada Las buenas noticias influyeron en su vida. En 4 discursos veremos el ejemplo de 5 personajes bíblicos. Esteban, Felipe, el matrimonio de Áquila y su esposa Priscila y por último Tito. Al final de cada uno de estos discursos se nos darán sugerencias de cómo poder imitarlos. Por otra parte, ¿cómo nos está yendo con la predicación mediante cualidades? ¿De qué manera el folleto Hacer discípulos, una obra de amor, nos está ayudando a ser mejores ministros? ¿Y cómo podemos imitar a Jesucristo en cuanto a la predicación mediante cualidades? Estas preguntas serán contestadas en el discurso Sigamos realizando hechos de devoción a Dios. La sesión de la mañana va a concluir con un precioso discurso especialmente para los candidatos al bautismo. También será un recordatorio para todos los que estamos bautizados. Y en la tarde se iniciará con un discurso público que se ha preparado para ustedes, queridos estudiantes, personas interesadas, y también tú, querido joven, hijo de testigos. La temática es, tenemos que basar nuestras creencias en un buen fundamento para que nadie nos engañe. Estará muy bonito todo lo que estaremos repasando en este discurso. En la segunda serie de discursos veremos 3 cualidades que nos recomiendan como ministros, a saber, el aguante, la bondad y la honradez. Y en el discurso final aprenderemos 2 enseñanzas que nos dan las buenas noticias. Número 1, a rechazar los malos deseos. Y número 2, a vivir con buen juicio. Por cierto, si ustedes observan en la parte final de nuestro programa, dice, anote las respuestas a las siguientes preguntas. Muchos de los oradores que estaremos acá daremos respuestas a estas preguntas. A mí me toca la primera. ¿Cómo influye en nosotros creer en las buenas noticias? Escriba la respuesta, por favor. Filipenses 1:27, 3:8. Creer firmemente en las buenas noticias influye en nuestra conducta, decisiones y metas, y nos impulsa a compartirlas con otros. Queridos hermanos, estimados estudiantes, apreciados jóvenes, todos ustedes los interesados, que las buenas noticias sigan transformándonos en mejores siervos de Jehová y que nos hagan cada día más felices.
Gracias, hermano Fernández. Estamos deseando escuchar el resto del programa. En la primera serie de discursos de esta asamblea, veremos el ejemplo de 5 personajes bíblicos que demostraron que las buenas noticias influían en su vida. Fijémonos en cómo podemos imitarlos. Cada orador presentará al siguiente. El hermano Lautaro Reyes, que sirve en la congregación Parque Nacional San Salvador Atenco, presentará el primer discurso de esta serie, titulado Las buenas noticias influyeron en su vida. Esteban. ¿Cuánto nos han cambiado las buenas noticias? Desde nuestro bautismo, quien nos conoció en ese punto y nos conoce ahora, quizá ve una personalidad diferente, y aunque conservamos nuestra esencia, somos personas diferentes. Pero ¿habrá lugar para la mejora, para reforzar algún aspecto de nuestra vida con base en el efecto que pueda tener las buenas noticias? Bueno, esta serie de discursos nos ayudará a lograrlo. ¿Cómo? Por favor, veamos juntos lo que dice Colosenses capítulo 1, el versículo 5 en su parte B y el versículo 6. Colosenses 1, 5b y el versículo 6. Dice: ustedes ya oyeron de esta esperanza por medio del mensaje de la verdad, las buenas noticias que les han llegado. Todos hemos recibido las buenas noticias de alguna forma u otra. Versículo 6 continúa diciendo: tal como las buenas noticias están dando fruto y extendiéndose por todo el mundo, también lo están haciendo entre ustedes desde el día en que oyeron y supieron con exactitud cómo es en verdad la bondad inmerecida de Dios. Cuando Pablo le escribe a los colosenses, describe que las buenas noticias se están extendiendo. Pero las buenas noticias no solamente se extienden con números, con aumento, con más congregaciones. Tal como dice el versículo 6, dan fruto. Y el fruto que da en nosotros es la personalidad, las cualidades, la forma de ser que va desarrollándose y se va acercando a aquel que las dio, Jesucristo. Así que esta serie de discursos nos ayudará a enfocar en personajes bíblicos que vivieron en el siglo I, a ver cómo les afectó las buenas noticias y ver formas en que los podemos imitar. Con eso en mente, empecemos hablando de Esteban. ¿Cómo influyeron las buenas noticias en este hombre? Por favor, leamos lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 1 y 5. Hechos capítulo 6, el versículo 1 y 5, pone en escena a Esteban y comienza diciendo: ahora bien, durante esos días, cuando estaba aumentando el número de discípulos, los judíos de habla griega empezaron a quejarse de los judíos de habla hebrea, porque se estaba pasando por alto a sus viudas en el reparto diario de comida. Aquí está el siglo I, está aumentando, informes de crecimiento, nuevas congregaciones, nuevos bautizados, pero se enfrentan a un problema que amenaza la unidad de la entera congregación de los cristianos en el primer siglo. El cuerpo gobernante se entera de este asunto, toma cartas y entonces determina que 7 hombres repartirán las cosas para conservar la paz y la unidad. ¿A quién seleccionan y por qué? Versículo 5. A todos los discípulos les pareció bien lo que dijeron, la forma en cómo el cuerpo gobernante atendió el asunto. De modo que eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y Espíritu Santo. Esto es lo que caracterizaba a Esteban. Y eso demuestra que las buenas noticias no eran simplemente un cuento de hadas, sino era tan importante para él que su fe se convencía en estas buenas noticias, en la esperanza que Jehová le había dado a él, y también confiaba en la guía del Espíritu Santo. Pero ese fulgurar no solo llamó la atención de los fieles del pasado, pero también de los enemigos de Jehová en ese tiempo. Y Esteban enfrentó persecución y finalmente lo mataron.
Pero ¿cómo lo hizo? ¿Y cómo demuestra esto que las buenas noticias afectaron y cambiaron su vida profundamente? Leamos por favor Hechos capítulo 7, el versículo 55 y 56, por favor. Hechos 7, versículos 55 y 56, está delante del Sanedrín, compuesto por muchos hombres, enemigos del reino, y con valor dice lo que ve. Hechos 7, 55 y 56. Pero él, lleno de Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Un hombre lleno de fe y Espíritu Santo. Se pudo haber quedado callado. Quizá algunos pensarían que estaba loco, pero para él las buenas noticias eran reales. Jehová y Jesús eran reales, y la visión que vio la compartió, aunque ese fue la gota que derramó el vaso para que finalmente el juicio del Sanedrín fuera muerte para este hombre. Y cuando finalmente estaba por fallecer, ¿cómo respondió? Veamos los versículos 58 al 60. Hechos 7, 58 al 60 dice, después de sacarlo de la ciudad, empezaron a apedrearlo. Los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Hay otros testigos viendo lo que está pasando. ¿Qué haría Esteban, un hombre lleno de fe y Espíritu Santo? Mientras lo apedreaban, Esteban suplicó, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Estas palabras demuestran que las buenas noticias eran parte de su vida. Las buenas noticias indicaban que Jehová le había dado autoridad a Jesucristo para levantar a los muertos. Por eso es que Esteban se dirige, por decirlo así, con base en la visión a Jesús, que lo resucitara, poniendo su fe, su confianza en el Hijo del Hombre. Versículo 60. Entonces se arrodilló y gritó con voz fuerte, Jehová, no les tengas en cuenta este pecado. Después de decir esto, se durmió en la muerte. Sus cualidades afloran en imitación a Jesucristo. Recurre al Dios de tiernas misericordias y pide que perdone a aquellos que lo están matando. Es sin duda un ejemplo de un hombre que permitió que las buenas noticias cambiaran su vida por completo. Pero no solamente su apariencia, pero su persona interior reflejaba su completa confianza en estas buenas noticias. ¿Cómo podemos imitarlo nosotros ahora? Pensemos por favor en lo que dice la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 3, el versículo 3 y 4, por favor. La primera carta a los Tesalonicenses capítulo 3, los versículos 3 y 4. Y aprendemos de Esteban a prepararnos para la persecución por nuestra postura fiel a las buenas noticias. Dice este texto, a fin de que nadie se tambalee debido a estas dificultades. No queremos tropezar cuando nos veamos enfrente de la persecución, porque ustedes saben que no podemos evitar estos sufrimientos. Todos los que deseemos vivir en devoción piadosa imitando a Cristo, sufriremos. De hecho, versículo 4, cuando estábamos con ustedes, solíamos avisarles que sufriríamos dificultades y como ya saben, así ha sucedido. Así que podemos permitir todavía más que las buenas noticias tengan un efecto en nuestra vida al prepararnos para enfrentar la persecución y quizá en algunos casos la muerte. ¿Qué nos ayudará? Leamos por favor la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, los versículos 17 y 18. Primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, los versículos 17 y 18. Cuando Esteban estaba por morir, Jehová le aseguró a través de una visión que por lo que él estaba siendo juzgado era real.
Jehová y Jesús, tal como el Maestro Jesucristo les había dicho que sucedería, Esteban lo vio, fortaleció su fe. Por eso dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 17 y 18. Porque aunque las dificultades son momentáneas y livianas, producen en nosotros una gloria de una grandeza cada vez más extraordinaria, una gloria eterna. Y en eso se enfocó Esteban, en la esperanza que Jehová le había dado a él. Eso le permitió hablar con valor, que incluso lo que estaba viendo los demás no lo veían, él sí lo vio, y su fe y la influencia del Espíritu Santo lo llevaron a hablar con valor, con convicción, pero también con tacto, sazonando sus palabras con sal. Por eso continúa diciendo el versículo 18, mientras mantenemos la vista fija en las cosas que no se ven, y no en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y eso hizo Esteban. Se enfocó en lo que solo él, por su fe y la influencia del Espíritu Santo, podían ver. A Jesús a la derecha de Jehová. Y eso le dio el valor para enfrentar la muerte cuando se centró en la esperanza que Jehová le había dado. Nosotros también podemos aprender de Esteban cuando nos veamos ante la persecución y quizá ante la muerte por mantener nuestra postura leal a las buenas noticias, orar por valor a Jehová. Seamos como Esteban e incluso en esos momentos difíciles, no pensar en uno, sino pensar en los que están alrededor cuando él pidió que se les perdonara. Así que, ¿cuáles son los beneficios de permitir que las buenas noticias sigan influyendo en nuestra vida? Leamos por favor Santiago capítulo 5, el versículo 11, por favor. Santiago capítulo 5, el versículo 11. Miren, consideramos felices a los que han aguantado. Esteban fue feliz no por morir, sino por saber en esa visión que Jehová y Jesús lo aprobaban. Y ese sentimiento es lo que nos genera a nosotros un grado de felicidad que nada más nos puede dar. Saber que tenemos la aprobación de Dios. Por eso Santiago dice, felices los que han aguantado. Ustedes han oído del aguante de Job y han visto lo que al final Jehová hizo por él. Así que saben que Jehová es muy cariñoso y misericordioso. La recompensa por nuestro aguante será como en el caso de Job y Esteban. Superará por mucho los sufrimientos. Y podremos ser contados entre los que serán llamados felices por las gloriosas buenas noticias del reino. Ahora, nuestro hermano Edwin Sánchez de la congregación Anáhuac Tepexpan presentará el siguiente discurso de esta serie titulado Las buenas noticias influyeron en su vida, Felipe. Estarán de acuerdo conmigo en que no es lo mismo ver una fotografía del mar que ir al mar y hasta nadar en él, ¿verdad? De igual manera, hermanos, no es lo mismo conocer las buenas noticias que dejar que esas buenas noticias influyan en todo aspecto de nuestra vida. Y es que, hermanos, cuando nosotros permitimos que las buenas nuevas influyan en todo nuestro ser, somos más felices y nos sentimos más útiles en el servicio a Jehová. Pero, ¿cómo alcanzamos ese objetivo? Analizando el ejemplo de siervos fieles del pasado. El personaje central de este discurso es Felipe, pero no es el apóstol, aunque también realizó algunos milagros con el poder de Jehová. Me gustaría invitarlos, por favor, hermanos, a buscar en su Biblia lo que dice Hechos 21:8, para que veamos cómo conocían a este personaje. Hechos 21:8 dice lo siguiente. Partimos al día siguiente y llegamos a Cesarea. Fuimos a la casa de Felipe el evangelizador. Hasta ahí vamos a leer. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo conocían las personas a Felipe?
lo conocían como el evangelizador. Este término quizás nos recuerde, hermanos, entonces a algunas personas que dejan el lugar donde viven y se van a predicar a lugares donde no se ha predicado antes. En otras palabras, Felipe era un evangelizador entusiasta. ¿Será que Felipe predicaba con entusiasmo porque no tenía otras responsabilidades? Quizás pregunten algunos. Bueno, quienes son padres, hermanos, en este auditorio se darán cuenta que Felipe tenía una vida normal. Él estaba casado, tenía su esposa, y la Biblia nos dice que tenía 4 hijas. Entonces, sin duda tenía mucho que hacer. Aparte de proveer para la familia, tenía que hallar tiempo para inculcarles la verdad. Y vaya que su ejemplo influyó mucho en sus hijas. La Biblia nos dice que sus 4 hijas solteras profetizaban. ¿A qué se refiere esto? Bueno, el don de profetizar era un don milagroso que el Espíritu le daba a algunos en la congregación cristiana, mediante el cual podían dar a conocer los mensajes de Jehová. O sea, en otras palabras, las hijas de Felipe estaban en el servicio de tiempo completo, por así decirlo. Su servicio era semejante al que realizan precursores regulares, betelitas u otros siervos de tiempo completo de nuestra época. En el caso de Felipe, estuvo dispuesto a aceptar responsabilidades especiales en la congregación. En una ocasión repartió alimento a las familias necesitadas. Si Felipe hubiera vivido en nuestros tiempos, sería algo así como un anciano precursor regular, de los que quizás hay en alguna de sus congregaciones que les encanta ayudar a los demás. En el caso de Felipe, él también, hermanos, enfrentó circunstancias difíciles, cambios de circunstancias, o algunos obstáculos que pudieron haberlo desanimado. ¿Qué hizo? Los vio como una oportunidad de servir más a Jehová. Por ejemplo, cuando se levantó una persecución contra los discípulos de Jesús, se fue a un lugar donde nunca se había predicado, Samaria. Él estuvo entonces dispuesto a ir donde el Espíritu le indicó. Ahora conocemos o entendemos por qué se le conocía como Felipe el evangelizador. Entonces, hermanos, la pregunta ahora para nosotros es, ¿cómo podemos imitar el ejemplo de Felipe? Bueno, Felipe usó su tiempo y energías para ayudar a la congregación. Piensen por un momento en sus propias congregaciones. Hay hermanos necesitados, mayores, a los que usted pueda ayudar de algún modo. ¿Puede llevarlos a la reunión o hacer cosas prácticas por ellos? Bueno, sin duda queremos estar al tanto de estas oportunidades de servir a nuestros hermanos. Al igual que Felipe, también, hermanos, nuestras circunstancias pudieran cambiar de un momento a otro. Puede ser que alguna enfermedad, un revés económico, pueda modificar nuestra rutina o también incluso nuestras metas. Pero, hermanos, cuando cambien nuestras circunstancias, sigamos centrados en nuestro ministerio. Piensen en lo que pasó con un matrimonio de Francia, Serge y Agnes. Ellos tenían un intenso deseo de ser misioneros. Pero, ¿qué creen? Él comenta, cuando nos enteramos de que Agnes estaba embarazada, se esfumó nuestro sueño de ser misioneros. ¿Será que esta familia dejó de servir con celo a Jehová? Para nada. Ellos se mudaron a una congregación de habla extranjera porque vieron eso como una oportunidad de servir más a Jehová. Resultados, Serge y Agnes están contentos en su servicio en la congregación y se sienten muy útiles. Así que cuando cambien nuestras circunstancias, que nunca cambie el amor que sentimos por Jehová. En el caso de los padres, hermanos, reconocemos que tienen una responsabilidad también más allá. ¿Por qué? Porque tienen que ayudar a sus hijos a también valorar las buenas noticias. Pero así como el ejemplo de Felipe ayudó a que sus hijas estuvieran en alguna faceta del servicio, su ejemplo y dedicación les ayudarán a tomar buenas decisiones. Así es que póngales el ejemplo al demostrar que servir a Jehová es lo más importante en su vida. Padres, recuerden que los hijos son como flechas.
Una vez lanzada una flecha, ya no se tiene control sobre ella. Así, los padres tienen poco tiempo para inculcar la verdad en sus hijos, pero si sus hijos desde pequeños los ven participar en actividades espirituales, van a hacer lo mismo cuando estén en el futuro. Así que padres, animen a sus hijos a tener metas espirituales y a alcanzarlas. Particularmente en el caso de quienes tienen hijos pequeños, ¿se han preguntado dónde ven a sus hijos en 15 años, 20 años? A algunos de ustedes les gustaría quizás que sus hijos fueran precursores, estén sirviendo en Betel o en alguna otra faceta del servicio, pero ¿será que ellos se ven en el futuro de la misma manera? Algunos padres pudieran pensar que eso de ponerse metas es un asunto personal. Pero hermanos, si los padres no ponen metas en sus hijos, Satanás y su mundo sí lo harán. Y no se tentarán el corazón. Fíjense, según cierto estudio, las profesiones de científico, programador, influencer o youtuber están ganando terreno entre las profesiones favoritas de los más pequeños. Bueno, así es, hermanos, no pensemos que poner metas espirituales en los hijos es algo egoísta, sino que es una muestra de amor. Ahora queremos platicar con dos de nuestros hermanos jóvenes de este circuito que sirven en una faceta de servicio de tiempo completo y cuyos padres los animaron a hacer precisamente eso, ponerse metas espirituales. Primeramente entrevistaremos a nuestra hermana Mariola Muñoz, quien sirve como precursora regular desde los 15 años. Queremos preguntarte, Mariola, ¿cómo demostraron tus padres que servir a Jehová era lo primero en su vida? Pues desde su juventud, tanto mi mamá como mi papá se esforzaron por servir en el tiempo completo y se hicieron precursores para así servir tanto en su congregación como en lugares donde hubiera más necesidad. Qué buen ejemplo te dieron. Entonces, ¿qué hicieron tus padres para animarte a ponerte metas espirituales? En primer lugar, desde que nací siempre han sido un buen ejemplo para mí. Teníamos por lo menos un día para salir a predicar en familia. Y por supuesto también hemos estado en lugares donde hay más necesidad. Y el haber probado esa faceta del servicio y ver lo felices que éramos, me hizo querer ponerme la meta de darle más a Jehová en el ministerio. De hecho, aún en nuestras conversaciones me siguen animando a ponerme más metas espirituales. Excelente. ¿Y ahora qué metas te has puesto para el futuro? Una de ellas a corto plazo es ser voluntaria en el salón de asambleas y cuando cumpla la edad servir en la escuela de evangelizadores del reino y así servir donde Jehová mejor me ocupe. Excelente, y que Jehová bendiga tus metas. También queremos platicar con nuestro hermano Gibran Bringas, quien sirve en Betel ya casi por un año. Dinos, Gibran, ¿cómo demostró tu mamá que servir a Jehová era lo primero en su vida? Sí, bueno, cuando yo estaba pequeñito mi mamá comenzó a estudiar la Biblia y al poco tiempo comenzó a hacer cambios para poder servir a Jehová. Al poco tiempo se bautizó y empezó en el servicio de tiempo completo, en el cual sigue hasta el día de hoy. Y de ahí por delante siempre demostró mucho celo para apoyar proyectos de construcción locales, campañas y apoyar a la congregación en todas las actividades que hacían. Excelente. Entonces, ¿qué hizo tu mamá para animarte a ponerte metas espirituales? Bueno, algo que me ayudó mucho fue que a mi mamá le gustaba mucho hospedar hermanos que estaban en el servicio de tiempo completo en nuestro hogar. Entonces, el poder platicar con ellos, escuchar sus experiencias y ver lo felices que eran, con el tiempo me convenció de que esta era la mejor vida. También el que ella siempre fuera tan constante en nuestro estudio de familia, el ir a las reuniones, el ir a la predicación, ayudó a que creciera un amor propio por Jehová. Excelente. ¿Y ahora qué metas te has puesto para el futuro? Bueno, actualmente me gustaría poder ayudar a alguna persona de mi territorio a conocer a Jehová, llegar a ser su amigo, con el tiempo bautizarse, y también me gustaría llegar a ser anciano de congregación. Excelente. Deseamos la bendición de Jehová también sobre tu servicio. Sin duda, hemos aprendido mucho de Felipe el Evangelizador. Al analizar su vida, quizás hay en que algunas circunstancias de ustedes se parecen a las que él tuvo en aquel entonces. A pesar de tener una vida sumamente ocupada, dio prioridad a las buenas noticias e influyeron en todo aspecto de su vida. Por lo tanto, disfruten de predicar con entusiasmo como lo hizo Felipe el Evangelizador. Y si cambian sus circunstancias, véala como una oportunidad de servir a Jehová. Al invitar a Felipe se beneficiará usted personalmente y los hermanos de su congregación.
pero quienes más lo agradecerán son sus hijos porque imitarán su ejemplo. En nuestro caso podemos imitar el ejemplo de Felipe y recibir abundantes bendiciones si nos esforzamos por hacer todo lo que podamos en el servicio a Jehová. Ahora el hermano Lester Moncada de la congregación Oeste Chiconcuac presentará el siguiente discurso de esta serie titulado Las buenas noticias influyeron en su vida, Áquila y Priscila. Para que el fuego en una fogata no se apague, hay que alimentarlo con leña. Si no se hace nada, este fuego se apagará rápidamente. Lo mismo pasa cuando estamos convencidos de las buenas noticias. Mientras más ocupados estemos en anunciarlas, más fuerte será nuestra relación con Jehová y con nuestra familia. ¿Por qué lo decimos? Piense en el ejemplo de Áquila y Priscila. Este matrimonio servían a Jehová juntos, hacían un excelente equipo. ¿Qué los hacía especiales? En primer lugar, eran un matrimonio hospitalario. Por ejemplo, alojaron al apóstol Pablo en su casa durante su segundo viaje misional cerca del otoño del año 50 de la era común. Probablemente, Pablo hizo de la casa de Áquila el centro de sus actividades misioneras durante su estancia en Corinto, alrededor de 18 meses o año y medio que permaneció ahí. Por otro lado, el trabajo de Áquila y Priscila era hacer tiendas de campaña, un trabajo humilde y modesto que les permitía llevar una vida sencilla. De hecho, cuando Pablo se fue de Corinto hacia Éfeso en el año 52, este matrimonio lo dejó todo atrás y se mudaron con Pablo a Éfeso. Estando allí, utilizaron su casa para que la congregación se reuniera. Más tarde, volvieron a Roma a servir y posteriormente regresaron a Éfeso para apoyar la obra. Era evidente que para ellos las buenas noticias siempre tenían el primer lugar. Además, colaboraron con Pablo, pero ¿hasta qué grado lo hicieron? Por favor, los invito a que abran su Biblia en la carta a los Romanos, en el capítulo 16, y leeremos los versículos 3 y 4. Romanos 16, 3 y 4. Mientras le encuentra, piensa en esto. La carta a los Romanos, Pablo le escribió estando en Corinto, cerca del año 56. Para ese momento, probablemente Áquila y Priscila estaban en Roma, sirviendo en la congregación. Así que note lo que les escribió Pablo. Den mis saludos a Prisca y Áquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, quienes arriesgaron el cuello por mí y a quienes damos gracias, tanto yo como todas las congregaciones de las naciones. Como podemos ver, Áquila y Priscila colaboraron con Pablo hasta el punto de arriesgar su propia vida por él. Por eso es que Pablo les tenía un cálido cariño y se aseguró de no olvidarlos cuando escribió a aquella congregación donde habían regresado a servir. Es como si Pablo dijera, lo que ustedes hicieron por mí, lo dejaré escrito en piedra para el beneficio de las congregaciones futuras. ¿Qué aprendemos entonces nosotros del ejemplo de este matrimonio? Primero, trabajar en equipo al servir a Jehová trae buenos resultados. Aunque la Biblia no da muchos detalles de su matrimonio, Áquila y Priscila trabajaban juntos, predicaban juntos y además servían a los demás juntos. Pregunta, ¿tiene usted la costumbre de hacer lo mismo con su cónyuge? ¿Predica regularmente con él o con ella? ¿Tiene el hábito de orar y estudiar la Biblia juntos? Áquila y Priscila también trabajaban juntos. Claro, puede ser que usted o yo o su esposa y su esposa no tengan el mismo trabajo, pero ¿podrían hacer las cosas del hogar, las tareas del hogar juntos? Si nos ayudamos, nos sentiremos como un equipo y tendremos la oportunidad de animarnos el uno al otro. Recuerde, para ser felices, nuestro matrimonio debe contar con la amistad de Jehová.
Nuestra amistad con Jehová debe ser la base de nuestro matrimonio. Eclesiastés 4, versículo 12, en su parte B, dice que una cuerda triple no puede ser rota en dos pronto. Si como matrimonios estrechamos nuestra amistad con Jehová, eso nos permitirá a que sigamos sirviéndole con todo nuestro corazón y contribuiremos a que el otro también ame más a Dios. Seremos como esta casa construida sobre una base estable. Si tenemos cimientos sólidos en el matrimonio como una casa, nuestro matrimonio será fuerte y duradero. Y así, nuestra amistad con nuestro Padre Jehová nos permitirá disfrutar de hacer su voluntad juntos, ya que juntos las penas se comparten y la felicidad se duplica. Segunda forma de imitarlos es siendo hospitalarios. ¿Puede usted abrir las puertas de su casa y las de su corazón a los hermanos de su congregación, así como lo hicieron Áquila y Priscila con Pablo? Preguntémonos, ¿somos hospitalarios con nuestros hermanos de la congregación? ¿Los invito a casa a comer o a pasar un rato juntos? No hace falta elaborar un platillo muy costoso o muy elaborado. Nuestro objetivo es animar a los hermanos, no impresionarlos. De hecho, muchos hermanos de nuestro circuito tienen la costumbre de recibir en sus hogares a los superintendentes de circuito y a su esposa. Y gracias a que son siempre hospitalarios, tienen muchas oportunidades de sentirse contentos y animados con estas visitas. Veamos la tercera lección. Este matrimonio del primer siglo estuvo dispuesto en apoyar a Pablo en todo lo que pudieron. Hasta arriesgaron su propia vida por él. Hoy nosotros también queremos estar siempre listos para apoyar a quienes nos dirigen en la congregación. Cuando lo hacemos, mantenemos la unidad del pueblo de Dios, somos humildes y aceptamos las decisiones de los ancianos. Pero más importante aún, así le demostramos a nuestro Padre Jehová que confiamos en Él, pues Él ha nombrado a los ancianos para cuidarnos. Por último, queremos llevar una vida sencilla y equilibrada, como lo hicieron este matrimonio. Lo podemos lograr si nos concentramos en apoyar el reino y no distrayéndonos de las cosas de este mundo. Pregúntese, ¿podríamos como pareja ponernos la meta de apoyar más de lleno nuestra congregación? ¿Participar en las labores de socorro? ¿O apoyar la construcción de una instalación teocrática? ¿O por qué no, hacernos disponibles para servir en Betel? Ponernos metas espirituales nos ayudará a aprovechar bien nuestro tiempo y nuestras energías y así concentrarnos, como dijo Jesús en Mateo 6:33, en seguir buscando primero el reino. Vamos ahora a conversar con uno de los matrimonios de nuestro circuito que se ha esforzado por simplificar su vida para alcanzar metas espirituales. Hermanos de la Vega, queremos preguntarles, ¿qué han hecho ustedes para simplificar su vida? Le hemos orado a Jehová, hermano, para que nos ayude a tener un ojo sencillo, como dice Mateo 6:22, y también a estar contentos con los que tenemos. Además de eso, evitamos endeudarnos y también aceptamos trabajos que nos permitan apoyar lo más que podamos juntos la predicación con la congregación. Aparte, hemos tenido que aprender también a esperar, pues a veces tenemos algún gusto personal, pero esperamos para no poner en riesgo nuestro servicio a Jehová. Excelente, muchas gracias. Y hermano Eric, ¿quieres agregar algo más? En mi caso me ha costado un poco, porque yo viví 23 años en un país donde la mentalidad es trabajar y en otros casos trabajar más de un trabajo, y para que uno tenga la comodidad y los lujos. Pero al conocer a Jehová, aprendí el verdadero secreto de la felicidad, y es estar contento con lo que uno tiene. Ahora, junto con mi esposita, puedo decir que servir a Jehová es lo que me hace verdaderamente feliz. Muchas gracias. Ahora, ¿cómo les ha ayudado eso, simplificar su vida, alcanzar metas espirituales? Hermano Eric.
Bueno, desde que nos casamos, nos pusimos la meta de ampliar más nuestro servicio a Jehová. Por eso nos esforzamos por alcanzar el precursor regular y gracias a Jehová actualmente seguimos en él. Otra meta que nos pusimos fue de apoyar congregaciones con necesidad. De hecho, en la actualidad servimos en una de ellas como precursores regulares y en mi caso sirvo como anciano de congregación. Lo cierto es que esto ha significado viajar un poco y gastar un poquito más, porque a veces hay que atender a otros asuntos fuera de los horarios de la reunión y de la predicación, pero lo sabemos que lo hacemos para Jehová y para nuestros hermanos también. Otra bendición que se ha agregado es que servimos en el grupo de visitas a pacientes. Excelente. ¿Y qué hacen ambos para trabajar en equipo y cómo se benefician de ello? Tenemos muy presente lo que dice Eclesiastés 4:9. Mejor son dos que uno solo porque tienen un mayor beneficio por su duro trabajo. Así que, al igual que Áquila y Priscila, mi esposo y yo trabajamos seglarmente para solventar los gastos que tenemos. Y en cuanto a los quehaceres de la casa, también entre ambos nos apoyamos. Excelente. Mano Eric. El apoyarnos mutuamente podemos tener tanto el tiempo, las energías y el gozo para llevar a cabo nuestro servicio a Jehová. Además, el seguir trabajando juntos y alcanzar nuestras metas nos ha unido más como matrimonio y hace que esto sea nuestro servicio para Jehová lo primordial en nuestras vidas. Excelente. Muchas gracias a ambos. Que Jehová les siga bendiciendo por poner el reino en primer lugar. Que al igual que Áquila y Priscila, los matrimonios que permitimos que las buenas noticias influyan en nuestras vidas, demostramos entusiasmo y mantenemos el fuego de la verdad encendido, lo que a su vez nos permitirá acercarnos más a nuestro Padre Jehová y recibir muchas bendiciones de Él ahora y una vida para siempre en el futuro. Ahora, el hermano David Castro de la congregación Anáhuac Tepexpan presentará el último discurso de esta serie titulado Las buenas noticias influyeron en su vida. Tito. Imagina que estás en un estadio en medio de un partido decisivo. No eres el jugador estrella, el que anota más puntos. Más bien, eres al que todos miran cuando el equipo está en problemas. Eres el capitán. Un capitán no se distingue por ser el más brillante, pero sí se distingue por ser el más confiable. Un capitán, cuando las cosas se ponen difíciles, es quien sigue las instrucciones, es el primero que anima a los demás, el primero que mantiene la calma, el que guía con valor, que pone el ejemplo, y es el último en rendirse. Los ancianos en la congregación son como ese capitán. Son hermanos leales que dan el ejemplo, que corrigen con valor, que animan a los demás y que guían con amor. Si eres anciano, este discurso es para ti. Así que presta mucha atención y si estás aquí en el auditorio, excelente. Y si te tocó atender alguna asignación aquí en la asamblea, por favor, tómate un momentito y escucha este discurso. Tú eres quien puede marcar la diferencia cuando la congregación enfrenta dificultades. ¿Qué te ayudará? El ejemplo de un capitán espiritual muy especial, Tito, quien dejó que las buenas noticias influyeran en su vida, convirtiéndolo en un anciano excepcional. Analizaremos dos cuestiones. La primera, ¿quién era Tito y cómo influyeron en él las buenas noticias? Y segundo, ¿cómo puedes imitar su ejemplo? Veamos la primera cuestión. ¿Quién era Tito y cómo influyeron en él las buenas noticias? Bueno, Tito no era el más sobresaliente, el más experimentado. Para eso estaba ahí Pablo, el apóstol Pedro. De hecho, Tito ni siquiera era apóstol, pero sí era un anciano muy trabajador,
quien se gastó con empeño por el equipo, por la congregación. Las buenas noticias transformaron su vida e hicieron que Tito fuera un anciano leal, dedicado y valiente. Trabajó lado a lado con el apóstol Pablo. De hecho, en segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 23, Pablo lo llama mi compañero y colaborador. Y eso nos deja ver que había una relación estrecha entre ellos y que Pablo lo valoraba muchísimo. Tito no buscaba la gloria personal, no buscaba estar en el reflector, llamar la atención para sí mismo. Como un buen capitán, él buscaba el beneficio colectivo, el beneficio de la congregación, el bienestar de los hermanos. Por ejemplo, en Corinto, él ayudó a recoger el dinero para los hermanos necesitados de Judea. No era una tarea sencilla, porque implicaba recolectar, contar, registrar y asegurarse que toda esa ayuda llegara al destino, y todo bajo persecución. Entonces, Tito debió de ser alguien responsable y bien organizado. En Creta tuvo que nombrar ancianos en cada ciudad y fue muy obediente a las instrucciones que recibió. ¿Qué instrucciones? Bueno, la carta que el mismo Pablo le escribió. Y es interesante, hermanos, porque esa carta, que tiene 3 capítulos, es la misma carta que los ancianos hoy utilizamos cuando hacemos recomendaciones. Entonces, Tito era ejemplar. También ayudó a solucionar problemas en la congregación. De hecho, el apóstol Pablo en Tito 1, 10 al 11 mencionó que se necesitaba corrección en algunas congregaciones. ¿Qué se requirió de Tito? Que fuera alguien valiente, que fuera alguien que estaba dispuesto a ajustar con amor a los hermanos. Y hablando de amor, él era muy amoroso. Dice en 2 Corintios 7:15 que él tenía tierno cariño por los hermanos. Él no los ayudaba solo de forma mecánica, no era como un robot sin corazón, más bien era alguien que tenía un corazón bien grande por los hermanos. Y verdad que es bien fácil identificar cuando alguien hace algo porque le nace. Y vamos a ver, por ejemplo, imagine que usted va de viaje y para a tomar gasolina, ¿verdad? Para su carro. El empleado que está en la gasolinera llena el tanque por usted. Y no solo eso, sino hasta le ofrece checar el aire, limpiar el parabrisas, ¿verdad? Revisar el aceite. Pregunta, ¿crees que este empleado se levantó esa mañana con el deseo sincero de llenar el tanque de tu auto por pura bondad? No. Él lo hizo porque es su trabajo, es algo mecánico. Como ancianos no queremos que nuestro servicio se parezca a eso. Más bien, como Tito, queremos ser ese capitán, después de un partido difícil, que va y abraza a sus compañeros, que los anima a seguir adelante, porque los quiere con todo su corazón. En resumen de este primer punto, Tito era un anciano trabajador, organizado, dispuesto a ayudar, valiente y amoroso. Pasemos a la segunda cuestión. ¿Cómo puedes tú imitar su ejemplo? De 4 maneras. La primera, trabajando en equipo, con tus compañeros cristianos, con tus compañeros ancianos. ¿Te imaginas a Tito diciéndole a Pablo, oye Pablo, ¿sabes qué? ¿Por qué no mejor envías a este amigo tuyo, Timoteo, para que vaya a Creta? Yo creo que él lo va a hacer mejor que yo. No. Tito aceptaba con gusto incluso asignaciones difíciles y las apoyaba de todo corazón. Pregúntate, ¿podría yo apoyar mejor a mis compañeros siguiendo las instrucciones y promoviendo la paz, incluso si eso significa que me toque hacer una tarea difícil? Sé el anciano con el que todos los demás ancianos desean colaborar.
Segunda manera, siendo un buen ejemplo. Leamos por favor primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Pastoreen el rebaño de Dios que está a su cuidado, sirviendo de superintendentes. No lo hagan por obligación, sino de buena gana ante Dios. Tampoco lo hagan por amor a ganancias deshonestas, sino con empeño. Ni lo hagan actuando como si fueran los amos de los que son la herencia de Dios, sino convirtiéndose en ejemplos para el rebaño. Ejemplos para el rebaño. Cuando los ancianos viven según los principios bíblicos y su vida refleja la influencia de las buenas noticias, la congregación imita su ejemplo. El capitán del equipo no solo dice, también hace. Cuando el equipo lo ve correr, luchar por cada balón y apoyar a sus compañeros, todos se motivan y siguen su ejemplo. De manera similar, los ancianos, cuando aplican los principios bíblicos en su vida, inspiran a la congregación a imitar su ejemplo. En una escuela teocrática, uno de los instructores le dijo a la clase: será muy importante lo que enseñes en la plataforma, pero será aún más importante lo que hagas al bajar de ella. Sé un ejemplo. Pasemos a la tercera manera, manteniendo la congregación limpia en sentido moral. ¿Recuerdas la última vez que te mudaste de casa o de apartamento? Probablemente hiciste una limpieza profunda. Pero ¿fue esa la última vez que limpiaste? ¿No? ¿Por qué? Porque la suciedad vuelve a aparecer. De manera similar, el mundo se encuentra cada vez más sucio por la influencia del diablo, como ese polvo que se cuela por las rendijitas. Por eso es responsabilidad, hermanos, de todos los ancianos mantener limpia a la congregación. Y no es un acto de una sola vez, ni de 2 veces, ni de 3. Es algo constante. Y la cuarta manera es mostrando tierno cariño a todos los hermanos. Y hemos visto que Tito fue un anciano que mostraba ese cariño por sus compañeros. Sigamos su ejemplo. Los ancianos debemos esforzarnos por crear oportunidades y ayudar, consolar y fortalecer a otros. Piensa en alguien en tu grupo de predicación que esté pasando por un problema y ofrécele tu ayuda. O en ese joven en la congregación que está haciendo un excelente trabajo y felicítalo. Como ancianos, hermanos, no podemos eliminar las pruebas que enfrentan nuestros hermanos, pero sí podemos decirles cuánto los amamos y cuánto los ama Jehová. Sé un Tito moderno y trata a todos con amor. En resumen, para imitar a Tito, los ancianos debemos de hacer 4 cosas: trabajar en equipo, ser ejemplo, mantener limpia la congregación y amar a nuestros hermanos. Ahora, esto es lo que hacen los ancianos por el equipo, por la congregación. Pero, ¿qué puede hacer el equipo, la congregación, por estos hermanos tan trabajadores que se esfuerzan? Bueno, en la siguiente reunión, o mejor aún, al terminar esta asamblea, ve y busca a uno de estos Titos modernos, a uno de los ancianos de tu congregación, y agradécele por su buen trabajo. ¿Sabes qué va a pasar? Lo va a animar. Lo va a animar a seguir cuidando de ti y de la congregación. En esta serie de discursos, hermanos, hemos visto que Esteban, Felipe, Áquila y Priscila y Tito permitieron que las buenas noticias influyeran en su vida. Y ahora son un ejemplo para todos. Hoy muchos ya lo están imitando y por eso los felicitamos, hermanos. Muchas gracias por ser un Esteban.
valiente y que da testimonio a pesar de la persecución. Gracias por ser un Felipe que predica con entusiasmo y que pone un buen ejemplo a su familia. Muchas gracias por ser un Áquila y una Priscila, trabajando en equipo y llevando una vida sencilla. Y muchas gracias por ser como Tito, un trabajador incansable que ama a los hermanos. Con esto llegamos a la pregunta de repaso. ¿Cómo influyen las buenas noticias en nuestra vida? Respuesta: Colosenses 1:5 y 6. Las buenas noticias tienen el poder de motivarnos a hacer la voluntad de Dios. Colosenses 1:5 y 6. Las buenas noticias tienen el poder de motivarnos a hacer la voluntad de Dios. Queridos hermanos, estamos en el juego final contra este sistema, donde Satanás es el entrenador. Pero no te preocupes, estás en el mejor equipo que existe, la congregación cristiana, y con los mejores entrenadores que existen, Jehová y Jesucristo. Así que no temas y sigue permitiendo que las buenas noticias transformen tu vida, y Jehová te bendecirá por ello. Gracias, hermanos, y gracias también a los demás participantes. A continuación, los invitamos a ponerse de pie y cantar la canción 76, titulada Cuéntame lo que sientes. Luego, si lo desean, pueden permanecer de pie mientras leemos algunos anuncios. Canción 76.